Juan el Evangelista describe en el libro de Apocalipsis el fin definitivo de quien no tiene salvación. El registro en el libro de la vida condiciona el lugar para la eternidad mediante una cláusula condicional negativa en el que, o si alguno, seguida de una negación enfática, no, hace referencia a la situación de todo aquel que haya muerto sin Cristo. Para los tales no hay posibilidad alguna de salvación. La advertencia de las Escrituras es continua. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan capítulo 5:12. La vida que mana del Hijo se comunica a quien tiene al Hijo. Tener al Hijo equivale a tener a Dios. Primera de Juan capítulo 2 versículo 23. Tener a Cristo es estar unidos a Él por la fe, morando Él en el creyente y el creyente en Él. El único modo de tener vida es creyendo en el Hijo de Dios. Juan capítulo 3 versículo 36, Juan capítulo 3 15. Cristo es la vida y la fuente de vida, y también el único Salvador. Hechos capítulo 4 versículo 12, así como el único camino al Dios y por tanto a la vida eterna. Juan capítulo 14 6. La muerte, querido hermano, como ausencia de vida comunicada por Dios, es la consecuencia de no tener al Hijo. Es decir, quien se niega a reconocer a Jesucristo como Salvador, Redentor, Rescatador, Cuidador, Ayudador y como Hijo de Dios, nunca tendrá vida eterna. Por eso él dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Todos los que sin Dios vivieron, sin Dios mueren, y sin Dios se perderán para siempre. O sea, cuando decimos perder, decimos de que hay una destrucción de la cual no se podrán levantar. Los no salvos serán lanzados al lago de fuego y azufre. Su nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero, por lo tanto serán lanzados en el lago de fuego y azufre. Esta es la condenación, para hacerle compañía eternamente a Satanás y a sus ángeles caídos, con todos los demonios, incluyendo el anticristo, el falso profeta y la compañía que se ha elegido voluntariamente durante la vida actual, cuya decisión se expresa al no aceptar el don de Dios, la gracia, el favor inmerecido de Dios, y no someterse a la voluntad de Dios que está en el Hijo. La eternidad sin Dios es un infierno sin término. La idea de tener destrucción final de los malvados es un buen recurso para los sentimientos de los hombres, pero no tiene base bíblica probada. Con énfasis marcado, el lago de fuego y azufre se menciona 3 veces en los 2 versículos, advirtiendo a todos del estado definitivo de quienes mueren sin salvación. Si todos los que comparecieron ante el trono blanco de Dios fueron juzgados según sus obras, y todos ellos lanzados al lago de fuego y azufre, quiere decir que nadie será salvo por buenas obras. Nadie será salvo por dar toda su fortuna a los pobres. Nadie será salvo por hacer orfanatorios o hacer hospitales o contribuir para que la gente que sin agua tenga agua, o los pobres tengan un negocio para poder entonces sufragar sus gastos. Nadie será salvo por
por ganar el premio Nobel de la Paz o ganar un campeonato de béisbol o un campeonato de deporte, cualquiera que sea. Nadie será salvo por obras. La salvación se encuentra solamente y únicamente en el Cristo Todopoderoso, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo por medio de su sangre santísima, el que ha muerto en la cruz del Calvario para hacer remisión de pecados, el que su nombre es glorificado, el justo, el vivo, el santo, el inmaculado, el que no tiene pecado, ni nunca hubo pecado en él, el puro, el que se ha santificado para el Padre por todo su tiempo que estuvo en esta tierra, y se recibe como el don de la gracia mediante la fe. Efesios capítulo 2 versículo 8. La perspectiva de condenación eterna para quienes mueren sin Cristo confirma una vez más la verdad bíblica que dice: no hay justo ni aún uno. Romanos capítulo 3:10. Y que la justificación no es posible en ningún caso por obras de justicia, sino por la fe en Jesucristo. Será necesario recordar que, a la luz de la enseñanza general de las Escrituras, el acceso al reino de los cielos, tanto en su dimensión escatológica en los últimos días como en la dimensión espiritual presente, solo es posible mediante el nuevo nacimiento. Juan 3:3. Quien no haya nacido de nuevo por parte del Espíritu y sea regenerado así por el mismo Espíritu, ni verá ni entrará en el reino de los cielos. Juan capítulo 3:5. Esta regeneración es un cambio en la persona que trae el Espíritu Santo y se le considera como el nuevo nacimiento. En la presencia del Señor, el Santo de los Santos, no puede coexistir la iniquidad o el pecado con la comunión con Él. En el reino de Dios, no importa cuál sea la expresión de este, la santidad es imprescindible para vivir en relación correcta con Dios. Será bueno recordar la enseñanza del Salmo. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién entrará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a las cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá justicia del Dios de salvación. Salmos 24:3 al 5. La justicia se alcanza por la fe en el Salvador, puesto que nadie puede alcanzar la dimensión de la perfección de Dios, demanda acceder a su presencia. Sin embargo, dice que tal es la generación de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Salmo 24:6. Los creyentes no tienen otra opción de vida que no sea la santidad de Dios. No significa esto un esfuerzo descomunal y sobrehumano para llevarlo todo a cabo, sino simplemente la entrega incondicional en las manos del Espíritu Santo de Dios, quien es Dios también, lo que el apóstol expresa como andar en el Espíritu. Gálatas capítulo 5 versículo 16. Los muertos que compadecen ante el gran trono blanco son los que no han nacido de nuevo. Sus nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, y cuyo Dios no es el Dios de la Biblia. Y a estos le espera una condenación eterna, la cual nadie ni nada puede escapar, a menos que sea por Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom.